Un hi to everyone, chicos. Vamos aquí en un nuevo vídeo y va a ser una cosa bastante especial. Va a ser como un pequeño avance del canal, una cosa más adelantadilla del canal. Y bueno, no sé si lo estaréis viendo bien, pero es el unboxing de mi capturadora Avermedia, el LG Elite, no sé qué, no sé cuántos, Full HD 1080p. Por aquí referencias. Mira, una bolita de ahí del mango. Bueno, da igual. Habréis oído el clink, clink, clink. Avermedia, por supuesto. Avermedias. Y pues ya está. Esto es prácticamente la caja. No se verá mucho si lo apoyo. Entonces voy a dejarlo así. Bueno, voy a... Un momentín. Uy, perfecto. ¿Ves? Así se ve. Casi se me cae la cámara, pero no se ha caído. Perfecto. Vamos a lo que viene siendo a abrir la caja, ¿no? Ya o sea, quita el plástico, no la he llegado a abrir, pero bueno, quita el plástico. No estoy viendo nada. Supone que es así. ¿La estáis viendo? No sé si la estáis viendo. Pero bueno, esto es... qué guapa. Esto del plástico, pues de confianza de toda la vida de todos. Parece un gitano hablando ya. Y esto es la capturadora, prácticamente, vamos. Luego, aquí lo veis. Avermedia, el LG Elite, todo eso. Es muy simple, ¿vale? No sé si lo veréis por aquí, Pero esos cables son HDMI, pues uno para la tele y otro para la consola, ¿no? Y esos de ahí son para el audio, para que se pueda abrir y todo eso. Luego aquí tiene un micro USB, que eso es para conseguirlo meter en el ordenador, ¿no? Que luego... Hace falta una cosa, y aquí está el botón del centro, ¿no? Que esto pues si no lo oiréis, a ver si lo oís. Bueno, y si no lo oís no pasa nada. Este es el botón pues que simplemente le das ahí y se pone a capturar directamente desde o sea, no hace falta darle desde el ordenador. Directamente se captura desde ahí. Capturadora por una parte, lo voy a dejar aquí, por ejemplo, para que lo podáis ver. Ahora vamos con la segunda parte, que bueno, son los cables, que ya está cerrado y todo, lo prometo. Estoy abriéndolo. Me da igual, casi me lo cargo, pero no me lo cargo. Y bueno, es como os he dicho, un micro USB, ¿no? Ahora mismo no tengo ordenador en casa, pero bueno. Lo pondría, pero es que como no lo tengo no puedo hacer nada. Voy a enseñar más o menos cómo iría el micro USB. Uy, ha ido por ahí volando. No sé si lo ha visto, pero bueno, mira. Aquí está, ¿veis? Ahí del micro USB. Así, ¿no? Micro USB. Y esto es un USB normal y corriente para pincharlo, o sea, en el ordenador. Pim, pam, pum, ordenador. Y ya está, esto prácticamente lo que hay de cable en la capturadora, ¿no? Voy a dejarla por aquí. Y luego pues está esto que para meter la capturadora. Es como una cosa esta de cartón. Voy a dejarla así como por detrás. Y esta pues la cosa esta de... La guía, perdón, que no me salía, jolín. La guía, perfecto, pues esto sería el unboxing de la capturadora Avermedia. A ver. Perfecto, más o menos. Voy a ponerlo así a los swag. Me cago en... un momento, chicos. Ahí, a los swag. ¡Ole! Y pues esto es la capturadora. Vídeos no podré subir hoy, está claro. O sea, lo estaréis viendo el lunes seguramente. No podré subir hoy el vídeo con capturadora. Será prácticamente... O sea, estoy grabando el sábado por la noche y el domingo por la noche. Lo veréis el lunes. Y pues mañana, que para mí es lunes, ¿no? Tendré la capturadora y conseguir grabar algunos vídeos. Si es que la consigo, y si no, pues no pasaría nada. La tendría para mucho más adelante, pero no pasa nada. Y bueno, estaríais viendo más o menos para el martes un vídeo con capturadora. Si esto lo veis el lunes, para el martes más o menos habrá un vídeo con capturadora, ¿vale, chicos? Entonces, bueno, esto es lo que viene siendo... Bueno, mejor dicho, voy a seguir con la información, ¿vale? Prácticamente lo que quería decir, que en Play 3 no podré grabar gran cosa al principio, porque hay una prevención. Voy a quitar la bolita. Mira, una bolita del mango, para que os lo veáis. ¿La veis? Esa cosita. Una cosa basura que había ahí. Pues algo, mira. Hace Ruby. Se me ha caído, hola. Vamos por saco. Y me centraré prácticamente en subir vídeos de Xbox, ya que tengo el Call of Duty Black Ops 2 y el Grand Theft Auto 5 para Xbox. Y juegos distintos como el Plantas vs Zombies, Call of Duty,
etcétera, ¿no? Entonces ya subiré más vídeos. También subiré unboxing setup de mis juegos y de mis consolas y eso más adelante. Y pues eso, hola, ya está, mi capturadora live, por si se le cae me da igual. Esta es la capturadora y bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima y adiós.